Bienvenidos a Hecho en Casa, tesis de antropología de la Facultad de Filosofía y Letras, un podcast del proyecto Antropoqué. Letristas, poetas, cantantes, atletas, pintores, dentistas, ciudades, familias, doctores, parejas. En el episodio de hoy, Plantando Mandioca, presentaremos la tesis de Mauro Oliveri. Che, ¿y escuchaste eso de que hay variedades que no cocinan? No, cocina. O sea, no es que no cocinan, cocinan menos. Claro. O sea, en algún momento va a cocinar, pero tarda más con él. Y tarda. ¿Sabés cuál es la que no cocina? La que tiene Roundup. ¿La que tiene Roundup? Sí. Ok, claro. ¿Y ustedes qué ponen? No, esta no tiene nada. Ningún herbicida, fungicida, no tiene nada de nada. No, esto se limpia con asada. Se prepara la tierra con tractor y después se carpe. Sacas todo como todo daña. Vos tenés que procurar, por ejemplo, acidón de raíz, ¿viste? Y que eso quede en la tierra, bien preparadito. O sea, si la tierra es mala, será así como decís que... Y sí, finita. Y ahí cuesta cocinar también. Porque ella crece, en vez de crecer rápido, crece lento. Y es puro palo. Puro palo, ¿viste? Que es dura, mirá. Ah, lo que hace que sea fácil o no cocinar depende de si es dura. Y eso mismo. O cómo se limpió la tierra. ¿Eso es lo que determina después? Claro, sí, se nota. O sea, agarrás, hagas bien, plantás y le tenés después limpio con asada. Tenés una mandioca hermosa. Si hay algo que caracteriza a las ciencias antropológicas es el estudio de la vida cotidiana. Esto es lo que las personas hacemos todos los días, nuestros recorridos, con quiénes nos vinculamos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, en qué momentos lo hacemos, en todas las áreas posibles de la vida. La salud, el trabajo, la educación, los grupos, las familias, las religiones, las experiencias políticas, entre muchas otras cosas. El enfoque de lo cotidiano no es simplemente una descripción de lo que pasa, sino que se centra en los sujetos y en la perspectiva que los sujetos tienen sobre eso que sucede en su vida cotidiana. Si pensamos, por ejemplo, en el trabajo, para las ciencias antropológicas va a ser relevante describir en dónde queda ese trabajo, qué tipo de trabajo es, entre quiénes se realiza, hace cuánto se realiza, si sufrió cambios a lo largo del tiempo, si se vincula con otros trabajos o con otros no trabajos, pero también y especialmente en la mirada de las personas que lo realizan. ¿Qué perspectiva sobre su trabajo tienen esas personas? ¿Qué sienten al respecto? ¿Qué aspectos pueden destacar como positivos o negativos? Los saberes son una parte fundamental de nuestra vida cotidiana. Como personas, la mayoría de las cosas que hacemos aprendimos a hacerlas junto con otras personas. A la vez, muchas veces participamos de la enseñanza de saberes, ya sea en ámbitos formales, como puede ser el mundo educativo o un trabajo, así como en ámbitos no formales de construcción de conocimiento. Es por eso que podemos afirmar que somos enseñantes y aprendices simultáneamente a lo largo de nuestras vidas y que estas simultaneidades no se dan de manera ordenada, sino que son los investigadores quienes las hacen dialogar. A su vez, estas experiencias adquieren características diferentes en situaciones concretas. Es por eso que les invitamos a conocer una de ellas. En la tesis que vamos a conocer hoy, se busca rescatar el lugar significativo que tienen los sujetos en el proceso de construcción de conocimiento sobre su trabajo. Para conocer un poco más, escuchémoslo directamente de la voz de su protagonista. Soy Mauro Javier Oliveri y soy autor de la tesis Plantando Mandioca, el conocimiento técnico de los pequeños productores agrícolas cooperativizados en la provincia de Misiones. Primero que nada queríamos agradecerte, Mauro, por compartir tu trabajo con nosotros y para empezar queríamos que nos contaras cuál es tu tema de tesis, cómo es que te interesaste por ese tema y cómo fue el acercamiento al mismo. Yo me propuse analizar las prácticas cotidianas de construcción de conocimiento de pequeños productores de mandioca en contextos de producción agrícola familiar de la provincia de Misiones, atendiendo a sus relaciones con técnicos de organismos públicos y con académicos. Estas relaciones tienen lugar en proyectos de financiamiento estatal en los que técnicos y académicos brindan asesoramiento para productores. Mi interés por este tema surgió en un seminario de antropología rural en el que
leímos textos que podría decir clásicos de la antropología misionera, así como otros más actuales, en los que se repasaba la dimensión histórica de la agricultura familiar, la estructura agraria misionera y bueno, algunas cuestiones teóricas que fueron acercándome al contexto en el que se desarrollaba este tipo de agricultura en Misiones. La lectura de estos textos yo las abordé desde interrogantes más ligados a la antropología económica, prestando atención a formas de explotación en cadenas productivas que se desarrollaban ahí. Después me tocó hacer el seminario de tesis y ahí decidí profundizar en estas cuestiones para mi proyecto de tesis. Entonces me fui informando y recabando mucha información y leí muchísimos textos de antropología y también de otras disciplinas sobre Misiones en general, incluyendo textos de Anna Padauer, que en ese momento no la conocía, pero fue quien finalmente me dirigió la tesis. Y a partir de todas esas lecturas fue que empecé a interesarme por la relación entre técnicos y acopiadores por un lado y productores de agricultura familiar por otro, en contextos de producción de tabaco específicamente. Y entonces elaboré un proyecto de tesis que tenía que ver con eso. Luego de estas primeras formulaciones y lecturas, me acerqué al tema definitivo que trabajé en la tesis, más bien cuando me empecé a interesar por cuestiones vinculadas con la construcción de conocimiento y la apropiación de saberes en comunidades de práctica, lo cual ocurrió cuando me integré al equipo de investigación de mi directora de tesis y me fui introduciendo a lecturas más vinculadas a la antropología de la educación, la antropología de la técnica, y ahí fue que empezaron a surgir nuevos interrogantes. Haber elegido la mandioca, productores de mandioca, y trabajar con mandioca, me permitió, por un lado, tener un acceso al campo más fácil, a partir de contactos que el equipo en el que estaba tenía con productores de mandioca, y también el hecho de que la mandioca sea un cultivo menos integrado verticalmente en una cadena de valor, a diferencia de otros cultivos en la provincia de Misiones, representaba un buen escenario para poder focalizarme en procesos de construcción de conocimiento, digamos, desde abajo, en articulación con conocimientos técnicos científicos. ¿Y cuál es la pregunta que intentás responder en tu tesis? El interrogante principal que guió el desarrollo de mi tesis surgió a partir de mi interés por debatir fundamentalmente con dos ideas. Una, que está muy extendida entre productores y técnicos, así como también en ciertas políticas públicas, que sostiene que los conocimientos de los agricultores sobre el cultivo y la manufactura obedecen a prácticas tradicionales del pasado que deberían dar paso unidireccionalmente al conocimiento científico, que es el único validado y comprobado. Por otro lado, también me propuse debatir con una idea asociada a concepciones relativistas que sostiene que los productores agrícolas tradicionales se relacionan de forma armónica con el entorno y la naturaleza. Entonces, en el contexto de ese debate, yo me pregunto, ¿cómo los productores y también los técnicos van incorporando en sus quehaceres los saberes que derivan de distintos espacios de producción de conocimiento sobre el cultivo de mandioca, considerando las dimensiones de ordenamiento del ambiente, reproducción, manufactura e intercambio comercial? Y para responderte esas preguntas, ¿cuánto tiempo llevó el proceso de trabajo de campo y escritura de la tesis? En mi caso, el proceso de trabajo de campo y escritura de la tesis se extendió durante 2 años en total. A esos 2 años habría que agregarle algunos pocos meses que yo necesité para reformular mi proyecto de tesis original y hacer el que efectivamente terminé concretando después, y al mismo tiempo ir integrándome a un equipo de investigación. A partir de que empecé a hacer el primer viaje, hice 3 más, o sea, en total 4, en un periodo de 1 año y 1 mes o 1 año y 2 meses, y entre viaje y viaje fui sistematizando el material que iba recabando, teniendo charlas con mi directora, generando nuevos interrogantes, y después del 4.º viaje pensaba hacer algún viaje más, pero se terminó complicando por el contexto de pandemia, y ahí el siguiente año, el último año,
Me dediqué a seguir sistematizando el material de campo, analizándolo, incorporando nuevas lecturas, haciendo modificaciones a las formulaciones iniciales y escribiendo la tesis. Conociendo un poco tu trayectoria dentro de equipos de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras, queríamos que nos contaras qué implica o cómo es elaborar una tesis en el marco de un equipo de investigación. Para mí, haber hecho la tesis en el marco de un equipo de investigación, o sea, en diálogo con un equipo de investigación, representó algo muy positivo y un gran avance en varios aspectos. Me sirvió para introducirme en lecturas teóricas que yo no conocía y que eran relevantes para lo que venía planteando. También me permitió acceder a trabajos de otras personas, que algunas del equipo y otras por fuera del equipo, que trataban cuestiones similares a lo que yo estaba planteando y que pude tomar como referencia. También me permitió poner en diálogo no solo mis avances, sino también mis dudas e inquietudes, las cuales fueron surgiendo en todo el proceso del desarrollo de mi tesis. Y yo considero que ese seguimiento fue fundamental y significó que pudiera refinar la definición de mi problema de investigación y direccionar hacia dónde tenía que ir mi trabajo, dando como resultado una tesis que se cruza con cuestiones que trabajamos en el grupo. Y por otro lado, también participar en un equipo de investigación genera la posibilidad de un apoyo económico, también mantenerse al tanto fácilmente de cosas que hacen otros equipos, noticias sobre publicaciones, congresos y bueno, otras cuestiones del mundo académico y de la investigación. Y también para mí es muy importante saber que todas y todos quienes hemos hecho una tesis pasamos por momentos similares en nuestros trabajos, incluyendo frustración y amargura cuando creemos que o no tenemos lo suficiente o nos cuesta avanzar en algo. Entonces, participar de un grupo también hace que sea fácil encontrar apoyo, motivación y esas ganas de seguir en esto. Incluso para quienes trabajamos lejos, también nos da la posibilidad de planificar viajes con gente del equipo y hacer trabajo de campo conjuntamente y bueno, compartir un montón de momentos además de eso. Y en tu tesis comentás que por la distancia entre Misiones y Buenos Aires, donde vos vivís, tuviste que realizar estadías cortas de trabajo de campo. ¿Podrías explicarnos un poco qué implica eso de las estadías cortas? La dinámica de las estadías cortas de trabajo de campo fue la que resultó ser la mejor opción para que yo pudiera trabajar en una zona lejana, en Misiones, teniendo en cuenta que no podía dejar de lado por mucho tiempo mis actividades en mi lugar de residencia en Buenos Aires. Entonces, con mi directora, planificamos y efectivamente pude concretar algunas estadías de 7 a 10 días, e incluso alguna un poco más, en las localidades en las que trabajé. O sea que, estando a más de 1000 kilómetros de mi casa y por pocos días, tuve que intentar aprovechar al máximo ese tiempo, básicamente, haciendo cosas todos los días, levantándome muy temprano, yéndome a dormir muy tarde, y hubo algunas cosas que me ayudaron mucho a poder aprovechar ese tiempo. Por ejemplo, ir planificando actividades en el día a día, porque si bien yo iba con un cronograma ya elaborado previamente en Buenos Aires, en donde se indicaba dónde tenía que ir, con quién tenía que hablar, cuándo, siempre en cada viaje iban apareciendo diferentes posibilidades y actividades que podían enriquecer mi trabajo de campo, que yo no había previsto. Entonces, tenía que estar abierto a modificar ese cronograma y también a ir haciendo otras cosas. Otra cosa que me ayudó mucho fue en cada viaje ir pensando en posibles actividades para los siguientes viajes, lo cual implicaba que mientras estaba desarrollando uno de esos viajes, yo fuera viendo algunas cosas que en ese momento no podía aprovechar, pero que sabía que a futuro sí iba a poder hacerlo. Entonces, tenía que buscar información que me permitiera poder aprovechar eso más adelante y también generando nuevos contactos. Otra cosa que fue importante fue buscar mis propias formas de traslado, porque en mi caso yo fui sin auto
y gracias a contactos previos que me había facilitado mi grupo de investigación, yo sabía que había gente que en un comienzo me iba a ayudar con los traslados, pero también sabía que esa gente no iba a poder ayudarme siempre que yo lo necesitara. Entonces tuve que ir buscando mis propias formas de traslado, porque en la zona donde yo hice mi trabajo de campo, a veces no es tan fácil trasladarse porque hay transporte público, pero no entran todos lados por algunas dificultades en los caminos. Entonces hay lugares a los que hay que ir a pie o con otro tipo de vehículo. Entonces ese es un tema en el que tuve que pensar mientras todavía contaba con esa ayuda. Otra cosa que me fue muy útil fue no solo tener siempre un plan A, sino también un plan B, un plan C, un plan D y hasta donde pudiera, porque siempre fue una posibilidad que a último momento se cayera el plan que tenía y tener que recurrir a otro. Entonces, para no sorprenderme con una situación así, tenía que tener varios planes. Siempre podía pasar que si yo pensaba en ir a una chacra, lloviera o pasara cualquier cosa que no permitía que pudiera desarrollar ese plan, o también simplemente que la persona con la que había acordado hacer algo no pudiera. Y bueno, para resolver esas cuestiones siempre me fue útil tener varios planes. Y si me quedaba sin ningún plan, si me fallaban todos los planes que tenía, siempre sabía que estaba la opción de tomarme un colectivo y salir a caminar y hablar con gente en localidades aledañas o mismo también en la localidad en la que estaba para conocer más, pero siempre la prioridad era que no me quedaran días sin hacer algo y tratar de aprovechar al máximo el tiempo que tenía. Sabemos que por las características de tu trabajo de campo para la tesis, compartiste mucho tiempo con los productores de mandioca y a partir de eso queríamos preguntarte qué fue lo más importante que aprendiste sobre la mandioca. Exactamente, habiendo pasado mucho tiempo en las chacras, aprendí muchísimo. La mandioca está ampliamente difundida por las chacras, así como también por fuera de las chacras. En la provincia de Misiones hay muchísima gente que acompaña sus alimentos con mandioca y le da muchos usos culinarios, especialmente con la mandioca en fresco, ya sea hervida, al horno o frita. Pero también hay muchos alimentos a base de harina de mandioca y almidón. La harina de mandioca, por ejemplo, es apta para celíacos. Se utiliza también para alimentación animal, no solo alimentación humana. Hay muchos usos industriales a partir del almidón de mandioca, lo cual se ve mucho en la provincia también. Y muchas cosas ya las había leído, otras, la mayoría las aprendí estando allá, especialmente sobre las fases de cultivo, manufactura, comercialización. Aprendí que la cosecha de mandioca es muy, muy trabajosa, es complicada, al igual que también su pelado, no es fácil pelar mandioca. Y en relación a mi tesis, lo más importante fue el hecho de que mi adquisición de ese conocimiento fue en participación conjunta con gente experimentada en los quehaceres de mandioca, ya sea en la cooperativa, donde hice mayormente mi trabajo de campo, como en chacras. O sea, digamos que en términos de INGOL, involucré no solo mi mente, sino también mi mano. Y eso me permitió aprender un montón de cosas nuevas, resolver muchos de los interrogantes que yo tenía a partir de algunas cuestiones que había leído, pero que difícilmente hubiera podido resolver sin esa observación directa y sin la dimensión sensitiva experiencial. Si tuvieras que elegir una palabra para definir tu experiencia con la tesis, ¿cuál sería? Cuando pienso en mi tesis, la primera palabra que se me viene es una que creo que estoy usando bastante, que es diálogo. Para mí mi tesis es eso, es un gran diálogo que empezó ya desde el momento en el que me planteé un tema de investigación, cuando me propuse como objetivo describir y analizar ese diálogo entre conocimientos prácticos y científicos técnicos en el marco de los procesos sociotécnicos que orientan el quehacer de agricultores, pero también representó una forma de entrar en diálogo en primera instancia con toda la gente que formó parte de mi trabajo de campo en Misiones, ya sean chacras, cooperativas, organismos públicos o cualquier otro ámbito. También fue una forma de entrar en diálogo con mi directora, con la gente de mi equipo de investigación, con gente de otros equipos, con otros antropólogos y antropólogas, con gente de otras disciplinas, con gente de antropoqué y con toda persona que se interese por leerla, así como toda persona a la que yo se la pueda mostrar. Y de toda esta experiencia, ¿qué fue lo que más te gustó hacer? Lo que más me gustó hacer mi tesis fue la etapa de trabajo de campo,
porque representaba estar viviendo una instancia de aprendizaje nueva, diferente a lo que estaba acostumbrado adentro de la facultad hasta ese momento. Se trataba de pasar de una experiencia muy linda, de muchas horas de clase, lecturas y exámenes, a otra etapa en la que tenía que ir al campo y en la cual mucho de eso que yo había incorporado en la carrera iba a ponerse en juego al entrar en relación con toda la nueva información a la que yo estaba accediendo durante esa experiencia de trabajo de campo, lo cual iba generando algo diferente. Y empezar a atravesar ese proceso, que creo que nunca termina, me hizo sentir que lo que iba a venir después de la carrera era también algo muy lindo y que me iba a generar mucha motivación. Si alguna de las personas que nos está escuchando está particularmente interesada en tu tesis, ¿qué película, canción o libro le recomendarías para adentrarse un poco más en el tema? Esta pregunta me lleva para el lado musical y para justificar un poco mi elección voy a mencionar que la provincia de Misiones se caracteriza por ser un espacio de relaciones interétnicas entre pueblos indígenas y europeos ya a partir del siglo XVII, cuando se instalaron las misiones jesuíticas. Y la mandioca comenzó a ser cultivada especialmente por grupos zumbiá, y hay que situar esta circulación de conocimiento e información sobre mandioca en ese contexto. Y voy a recomendar a Ramón Ayala, que es autor de canciones muy reconocidas, que utiliza ritmos muy extendidos en la provincia, como la galopa, el chamamé, el rasguido doble, el gualambao, y que en su obra recupera algunos elementos de varios de los grupos sociales que componen ese espacio de relaciones interétnicas en Misiones, y además intenta visibilizar algunas de las problemáticas de los agricultores. En general, su música me hace pensar mucho en Misiones y podría recomendar muchas canciones, pero voy a elegir esta canción llamada Amanecer en Misiones, que me remite a esos momentos en los que arranca la labor diaria de la gente en las chacras, y donde también empieza la jornada de trabajo de campo. Amanece ya el día y en el monte un sol de hierba verde va contando las historias del obraje montará y el urutaú se pierde y en la espesura del dolor, donde el sudor se vuelve flor, vivir. Ya vengo del ayer, de la tarefa y el raído por Yahú. Soy tierra de Mensú, soy tronco y soy raíz, la savia antigua que quisiera retornar en los que ya no están y que jamás regresarán, sombras del Alto Paraná. Amanece ya, amanece ya, amanece ya el día. La selva sabe dónde están sus árboles. La selva comprende el paso de los duendes y de los ríos. La selva anda con ellos, con los pájaros, con el tigre, con los jabalíes, con la vida y con la muerte. Mano en mano va el mar
espejo azul, con la humareda de la caula de Tacuara donde se quema el Urú. Y la tierra es la sangre donde palpita el corazón, donde el amor se vuelve un sol sin fin. Amanece ya, amanece ya, amanece ya el día. Hecho en Casa es un podcast realizado por el proyecto Antropoqué con el apoyo del Departamento de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Antropoqué está formado por docentes, graduados y estudiantes de la carrera, quienes llevamos adelante un curso de antropología para jóvenes y diferentes propuestas que buscan dar a conocer las ciencias antropológicas a diversos públicos.